¿Sientes ese crujido en la rodilla al levantarte por la mañana? ¿Esa rigidez que necesita unos minutos para aflojarse? ¿O ese dolor sordo que aparece después de estar sentado demasiado tiempo y que cada año parece un poco más insistente? Si algo de esto te suena familiar, quédate conmigo, porque lo que voy a explicarte en los próximos minutos podría cambiar para siempre la forma en que entendés ese dolor. Y más importante, lo que podés hacer hoy mismo para dejar de empeorarlo sin saberlo. La mayoría de las personas con dolor articular después de los 60 piensan lo mismo. Es la edad, es el desgaste natural, es algo contra lo que no se puede hacer gran cosa. Y eso es exactamente lo que pensaban mis pacientes hasta que les mostré algo que nadie les había explicado antes. El desgaste del cartílago no ocurre solo con el tiempo. Ocurre con el tiempo más 5 hábitos específicos que la mayoría de las personas mayores de 60 años practica cada día, convencida de que son inofensivos o incluso correctos. Hoy voy a mostrarte cuáles son esos 5 hábitos, por qué cada uno daña el cartílago de una forma concreta y diferente, y qué podés cambiar empezando hoy para frenar ese proceso. Soy el Dr. Miguel Castillo, traumatólogo especializado en salud articular del adulto mayor, y en mis más de 20 años de consulta he visto a miles de pacientes que llegaron convencidos de que su dolor de rodilla era inevitable. En muchos casos, cuando revisamos juntos sus hábitos diarios, encontramos las mismas 5 conductas que estaban acelerando el daño sin que nadie se los hubiera dicho. No estoy aquí para venderte nada. Estoy aquí para darte la información que mereces y que casi nunca cabe en una consulta de 15 minutos. Antes de entrar en los 5 hábitos, necesito explicarte algo fundamental sobre cómo funciona el cartílago, porque sin entender esto, los 5 puntos no van a tener el peso que merecen. El cartílago es el tejido que cubre los extremos de los huesos dentro de la articulación. Su trabajo es permitir que los huesos se deslicen sin fricción y absorber el impacto de cada paso. Pero tiene una característica que lo hace muy diferente a casi todos los demás tejidos del cuerpo. No tiene vasos sanguíneos propios. Mientras que los músculos, la piel o los huesos reciben nutrientes directamente a través de la sangre, el cartílago se alimenta de otra manera. Se nutre del líquido sinovial, ese líquido espeso que llena el espacio articular. Y ese líquido solo llega al cartílago de una forma, a través del movimiento. Piénsalo como una esponja sumergida en agua. Cuando la apretás, expulsa el líquido usado. Cuando la soltás, absorbe el líquido fresco cargado de nutrientes. Cada paso que das cada vez que doblas la rodilla, estás bombeando líquido sinovial hacia el cartílago y sacando los desechos metabólicos. El cartílago respira con el movimiento. Esto cambia completamente la lógica del dolor articular. No es solo desgaste versus tiempo, es desgaste versus nutrición. Y la nutrición depende directamente de cómo usás, descansás y alimentás esa articulación cada día. Ahora bien, después de los 60 el cartílago ya produce naturalmente menos colágeno propio y el líquido sinovial se vuelve menos viscoso. Eso es real. Pero lo que es igualmente real es que 5 hábitos específicos pueden acelerar ese proceso de forma dramática. Nadie le explicó esto a mis pacientes, y puede que nadie te lo haya explicado a vos tampoco. Recuerdo a doña Luisa, 66 años, ama de casa activa, mujer que cocinaba para toda la familia, que iba al mercado cada semana, que nunca se había quejado de nada. Llegó a mi consulta derivada por su médico de cabecera, con un diagnóstico de artrosis moderada en ambas rodillas. Me dijo algo que escucho con demasiada frecuencia. Doctor, yo hago todo bien, camino, cuido lo que como, no soy de quedarme quieta. Cuando le pregunté si le había dicho algo a su médico anterior sobre el avance del dolor, me respondió con la frase que más escucho en mi consulta. Va de la edad, doctor, ya estoy grande para estas cosas. Y ese error le había costado 2 años de desgaste acelerado sin saberlo. Cuando revisamos juntos su rutina diaria, encontré 3 de los 5 hábitos que te voy a explicar hoy. Hábitos que ella hacía convencida de que no tenían ninguna relación con sus rodillas, el daño ya estaba hecho. Pero podía frenarse. Eso es lo que hicimos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Llegamos al centro de este video. Los 5 hábitos diarios que más daño acumulativo hacen al cartílago articular de una persona mayor de 60 años. Ninguno parece peligroso, todos parecen normales. Eso es exactamente lo que los hace tan efectivos para destruir. El primer hábito, y este es el que más veo en mi consulta y el que más subestiman mis pacientes,
sentarse más de 45 minutos seguidos sin moverse. Quiero que pongas toda tu atención aquí, porque esto contradice lo que la mayoría cree. Muchas personas piensan que el descanso es bueno para las rodillas doloridas, y en cierta medida lo es, después del esfuerzo. Pero el sedentarismo prolongado es exactamente lo opuesto a descanso para el cartílago. Cuando estás sentado más de 45 minutos sin mover las piernas, el bombeo del líquido sinovial se detiene casi por completo. El cartílago empieza a deshidratarse lentamente. Si esa situación se repite varias veces al día, todos los días durante meses, el cartílago pierde progresivamente su capacidad de absorber impactos. Se vuelve más rígido, más frágil, más vulnerable. Y aquí está la trampa que nadie ve venir. Cuando finalmente te levantas después de mucho tiempo, sentado y empezás a caminar, el cartílago deshidratado recibe los primeros impactos sin la protección adecuada. Eso es exactamente lo que produce ese dolor inicial al pararse que tanta gente describe como rigidez matutina o rigidez después de estar sentado. No es que las rodillas estén frías, es que el cartílago no tuvo movimiento suficiente para mantenerse nutrido. Prueba esto. A partir de hoy, pon una alarma cada 45 minutos cuando estés sentado. Cuando suene, levántate y camina 10 pasos. Subí y bajá el peso de los talones a las puntas 10 veces. Eso es insuficiente para reiniciar el bombeo de líquido sinovial. 10 pasos. 2 minutos. Cada 45 minutos. Mis pacientes que incorporan este cambio solo, sin nada más, describen una reducción notable en la rigidez de las primeras horas del día en menos de 13 semanas. Pero el segundo hábito me preocupa más todavía porque involucra algo que muchas personas hacen convencidas de que están cuidando sus rodillas. El segundo hábito, usar calzado con suela completamente plana y gastada. El pie es la base de todo el sistema articular inferior. La forma en que el pie toca el suelo determina cómo se distribuye el peso a lo largo de la rodilla, la cadera y la columna. Cuando esa distribución es correcta, la carga se reparte de forma uniforme sobre toda la superficie del cartílago. Cuando es incorrecta, toda la presión se concentra en una sola zona. El calzado de suela plana y sin amortiguación, especialmente cuando está gastado de forma asimétrica, hace exactamente eso. Concentra el impacto en un punto específico del cartílago de la rodilla en cada paso. No lo sentís en el momento, pero a lo largo de miles de pasos por día, la erosión en ese punto específico avanza sistemáticamente. El pie también tiene un arco natural que actúa como amortiguador. Cuando el calzado no lo sostiene, ese arco colapsa parcialmente, lo que genera una rotación interna leve de la rodilla con cada paso que activa exactamente los mecanismos de desgaste articular que queremos evitar. Sé lo que estás pensando. Doctor, yo uso zapatillas cómodas desde hace años. Lo entiendo perfectamente. Cómodo no siempre significa correcto para el cartílago. La zapatilla vieja que se adapta perfectamente al pie puede ser la más cómoda y la más dañina al mismo tiempo, porque ya perdió su capacidad de amortiguar y sostener. Prueba esto. Toma uno de tus zapatos o zapatillas actuales y mira la suela desde atrás. Si el desgaste en el talón es más pronunciado en un lado que en el otro, o si la suela tiene más de un año de uso intenso, ese calzado está contribuyendo al desgaste asimétrico de tu cartílago. No es necesario comprar calzado caro, es necesario comprar calzado con amortiguación activa y cambiarlo antes de que pierda esa función. El tercer hábito, y llegamos al que más cambia de opinión a mis pacientes cuando se los explico, tomar antiinflamatorios para el dolor articular de forma regular, sin tomar ninguna medida para nutrir el cartílago. Ya estamos a la mitad y antes de continuar quiero pedirte algo. Si esta información te está siendo útil, toma un segundo para suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana la comparto aquí información como esta, basada en años de consulta clínica y en la evidencia más actual, para que puedas tomar las riendas de tu salud articular. Tu suscripción hace que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Muchas gracias. Sigamos. Los antiinflamatorios como el ibuprofeno o el naproxeno hacen algo muy concreto. Reducen la producción de las moléculas que generan inflamación. En situaciones agudas, eso es exactamente lo que necesitamos. Pero hay un detalle que muy pocos médicos tienen tiempo de explicar. Esas mismas moléculas inflamatorias que generan dolor también son señales que el cuerpo usa para activar sus mecanismos de reparación del cartílago. Cuando suprimís la inflamación de forma crónica,
Con antiinflamatorios sin complementar con nutrición articular, reducís el dolor, pero también apagás parcialmente la señal de reparación. El cartílago sigue desgastándose, pero sin la respuesta de mantenimiento que debería activarse. Piénsalo así. La inflamación articular crónica es como la luz del tablero del coche que avisa de un problema en el motor. Los antiinflamatorios apagan la luz, el dolor se va. Pero el motor sigue con el problema, y sin la señal visible dejamos de buscar la solución de fondo. Esto no significa que debas dejar los antiinflamatorios si los necesitas. Significa que usarlos solos, sin estrategia de nutrición articular paralela, es la mitad del trabajo. La gelatina sin sabor, el colágeno hidrolizado, la vitamina C, el omega 3 antiinflamatorio natural, son las herramientas que trabajan del lado de la reparación, mientras el antiinflamatorio maneja el síntoma. Uno sin el otro es un tratamiento incompleto. El cuarto hábito, y este es el más ignorado de todos y el que más daño acumulativo produce en silencio: no tomar suficiente agua durante el día. Volvamos a lo que explicamos antes. El cartílago se nutre del líquido sinovial, y el líquido sinovial está compuesto en más de un 70% de agua. Cuando el cuerpo está deshidratado, produce menos líquido sinovial, y cuando produce menos líquido sinovial, el cartílago tiene menos nutrición y menos lubricación. El problema específico de las personas mayores de 60 es uno que ya mencionamos en otro contexto, pero que aplica igual aquí. El mecanismo de la sed se vuelve menos sensible con la edad. Una persona de 70 años puede estar significativamente deshidratada sin sentir sed, sin ninguna señal. Un cartílago crónicamente subhidratado pierde su elasticidad. Se vuelve más rígido, más susceptible a las fisuras microscópicas que con el tiempo se convierten en el desgaste visible en una radiografía. Haz esta prueba ahora mismo. ¿Cuántos vasos de agua tomaste ayer? Si la respuesta es menos de 6, y muchas personas con dolor articular que llegan a mi consulta toman entre 2 y 4, esa deshidratación crónica y silenciosa está contribuyendo al desgaste del cartílago de forma directa y cotidiana. La corrección más simple posible: un vaso de agua al lado de la cama para tomar antes de levantarte, un vaso antes de cada comida. Eso solo ya son 4 vasos más en el día. No requiere esfuerzo, no cuesta nada, y el efecto sobre la viscosidad del líquido sinovial y la nutrición del cartílago empieza a notarse en semanas. Llegamos al quinto hábito, y este es el que más me preocupa como traumatólogo, porque es el que más personas hacen creyendo que están ayudando a sus rodillas. El quinto hábito: hacer caminatas largas o ejercicio de impacto sobre superficies duras como asfalto o cemento, especialmente cuando el cartílago ya tiene desgaste. El movimiento es vida para el cartílago. Eso es completamente cierto y no cambia. Pero el tipo de movimiento importa tanto como la cantidad. El cartílago desgastado ya perdió parte de su capacidad de absorber impactos. Cuando una persona con artrosis moderada o severa camina 45 minutos sobre asfalto, con calzado sin amortiguación adecuada, el impacto de cada paso no tiene el amortiguador completo del cartílago para distribuirse. Ese impacto llega directo al hueso subcondral, que es el hueso debajo del cartílago, activa respuestas inflamatorias y acelera exactamente el desgaste que el ejercicio debería frenar. No es que caminar sea malo, es que caminar en superficie dura, con mal calzado, durante demasiado tiempo, en alguien con cartílago ya comprometido, es como limpiar un piso rayado con papel de lija porque querés que brille. Las superficies correctas para moverse con artrosis son el césped, la tierra compactada, el parquet, la piscina. El agua es el entorno ideal porque el cuerpo pesa un 10% de su peso normal, y el movimiento bombea líquido sinovial sin el impacto. La bicicleta estática es otra opción excelente: movimiento continuo, bombeo articular sin impacto. Muchos de mis pacientes me dicen exactamente esto: doctor, pero mi médico me dijo que caminara. Y les respondo lo mismo que te voy a decir ahora. Su médico tenía razón, pero caminar en superficie correcta, con calzado adecuado y en la duración que tolera tu cartílago actual, es diferente a caminar 1 hora sobre asfalto porque el movimiento es bueno. Sé que lo que acabamos de revisar genera una pregunta grande: ¿cuánto de lo que hago cada día está contribuyendo al desgaste que atribuía solo a la edad? Es una pregunta incómoda, y es una pregunta inteligente. Lo que sé, y lo que he visto con mis propios ojos en consulta tras consulta, es que el cartílago responde. No es un tejido pasivo.
Cuando quitamos los factores que lo dañan y le damos los que lo nutren, la progresión del desgaste se frena. En muchos casos, la calidad de vida mejora de forma significativa. Antes de ver este video, esos 5 hábitos ocurrían igual. La diferencia es que ahora los conoces. Y lo que conoces, lo podés cambiar. La historia de doña Luisa no terminó en esa consulta. Diferente fue la historia de don Pedro, 68 años, mismo diagnóstico de artrosis bilateral, mismo nivel de dolor. Pero Pedro llegó con disposición de cambiar una cosa por semana. Empezó por el agua. La semana siguiente, la alarma de los 45 minutos. La tercera semana, cambió las zapatillas viejas. En 3 meses, sin cirugía, sin medicamentos nuevos, con los mismos antiinflamatorios de siempre, pero ahora, acompañados de gelatina sin sabor y vitamina C, Pedro volvió al parque. Su hija me llamó 2 meses después. Doctor, mi papá volvió a llevar a los nietos al parque los domingos. No corre, pero camina y se ríe. No fue magia. Fueron 5 cambios pequeños aplicados con consistencia. Ahora, la buena noticia. No tenés que cambiar los 5 hábitos mañana. No funciona así. Lo que funciona es un cambio por semana en este orden de impacto. Semana 1. La alarma de 45 minutos. Es el cambio de mayor impacto inmediato sobre la nutrición del cartílago y el de menor esfuerzo. Solo necesitas el teléfono que ya tenés. Semana 2. El agua. 6 vasos mínimos por día, 1 vaso al despertar antes de levantarte, 1 antes de cada comida, ya son 4 asegurados. Semana 3. Revisa el calzado, mira la suela desde atrás. Si hay desgaste asimétrico o tiene más de 1 año de uso intenso, ese es el par que reemplazás primero. Semana 4. Si tomás antiinflamatorios de forma regular, habla con tu médico sobre agregar nutrición articular. Gelatina sin sabor con vitamina C, 10 gramos al día. No reemplaza el antiinflamatorio, lo complementa. Semana 5. Revisa la superficie donde caminás. Si es asfalto o cemento durante más de 20 minutos, busca alternativa. Parque, tierra, piscina, bicicleta estática. 5 semanas. Un cambio cada semana, sin apuro. Con consistencia. Esta información es educativa y no reemplaza la evaluación de tu traumatólogo o médico de cabecera. Si tenés un diagnóstico de artrosis avanzada o estás en lista para una intervención, habla con tu médico antes de hacer cambios en tu rutina de ejercicio. Lo que aprendiste hoy es un complemento poderoso, no un sustituto de la supervisión profesional. Tu cartílago trabaja para vos cada día. Ahora sabes cómo ayudarlo. Antes de terminar, hay algo que, como traumatólogo, tengo la obligación de decirte con total claridad. Hay señales articulares que van más allá del dolor crónico habitual y que requieren evaluación médica sin demora. Si el dolor articular aparece de repente con una intensidad muy superior a lo habitual, sin haber hecho ningún esfuerzo especial, ese cambio brusco necesita evaluación ese mismo día. Puede indicar una fractura de estrés o un proceso inflamatorio agudo. Si la rodilla u otra articulación se hincha de forma visible y rápida, se pone caliente al tacto y el dolor impide apoyar el peso, eso necesita atención urgente. Puede ser una artritis infecciosa o una crisis de gota que requiere tratamiento inmediato. Si junto al dolor articular aparece fiebre, escalofríos o sensación general de enfermedad, ese cuadro necesita evaluación médica ese mismo día, sin excepción. Y si el dolor es tan intenso que no te deja dormir de noche a pesar de tomar analgésicos, no lo dejes para la próxima consulta programada. Llama a tu médico antes. Más vale una consulta para nada que un diagnóstico que llega tarde. Hoy descubrimos que el desgaste articular después de los 60 no es solo una cuestión de tiempo. Es una cuestión de 5 hábitos cotidianos que la mayoría practica sin saber el daño que acumulan. El hilo que conecta todo es este. El cartílago no recibe sangre directamente, se nutre del movimiento correcto, de la hidratación, del calzado adecuado y de la nutrición específica. Quitarle cualquiera de esas 4 cosas es acelerarle el desgaste. Y el mensaje más importante que me gustaría que te llevaras es este. Un cambio por semana, aplicado con consistencia, vale más que 5 cambios simultáneos que abandonás a los 10 días. Soy el Dr. Miguel Castillo. Mi compromiso es darte el conocimiento que mereces para vivir con más movimiento y menos dolor. Recuerda, tus rodillas no te fallaron, solo necesitaban información que nadie les había dado. Si este video te ayudó, pensá ahora mismo en alguien que querés. En ese familiar que siempre dice que le duelen las rodillas y que lo achaca a la edad. En ese amigo que dejó de salir porque las escaleras ya no le dan.
Mandales este video hoy, no mañana. Hoy. Puede ser el primer paso hacia una vida con menos dolor y puede venir de vos. Y antes de irte, quiero escucharte. De estos 5 hábitos, ¿cuántos reconoces en tu día a día? Escribímelo en los comentarios. Aquí no se juzga a nadie. Leo cada uno. Gracias por tu tiempo y tu confianza. Cuídate mucho. Yeah.